Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos analizando, estudiando qué cosa fue lo que Jesús clavó en la cruz y qué no clavó en la cruz. Hemos estado analizando algunas de las cosas que llegaron hasta la cruz de Cristo y de ahí adelante no continuaron. Ahora, con respecto a qué clavó Jesús en la cruz o qué cosas son las que estaban puestas por Dios, o dicho por la palabra de Dios, que llegaban hasta el tiempo en que Cristo vino a la tierra. Y ahora voy a analizar algo que creo que es bien importante, que llegó hasta el momento en que Jesús vino, pero que después que Jesús vino, eso se continuó. Y me estoy refiriendo a la palabra de Dios, a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Para esto, quiero compartir con ustedes las palabras que el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola. Estoy leyendo en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y leo a partir del versículo 19. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ante todo, sabed que ninguna profecía de las Escrituras vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí estas palabras del apóstol Pedro nos enseñan cómo fue que las escrituras, o sea, la Biblia, llegaron a la existencia. Cuando Dios creó el mundo, no era necesario que los seres humanos escribieran o leyeran, porque Dios hizo al ser humano con una capacidad mental capaz de memorizar, de saber todas las cosas, retenerlas y que no se olvidara. En la tierra no hubo lecturas ni escrituras, sino hasta después del diluvio. Y cuando los seres humanos comenzaron con las escrituras, ya Moisés estaba presente para aquellos tiempos cuando comenzó a escribir desde antes. Ya se escribía, estaba comenzando la escritura en los seres humanos. Pero Dios en su comunicación con el hombre, para que el hombre supiera cuál es la voluntad de Dios, cuál era la verdad de Dios, de con qué basar sus creencias, Dios eligió, como leí en Segunda de Pedro, bueno, Dios eligió a profetas que fueron los que escribieron la palabra de Dios. La primera parte de la palabra de Dios, y utilicé aquí una declaración que no está de acuerdo con lo que creen los judíos. Dije la primera, porque para los judíos las escrituras, lo que Dios dio a través de los profetas, fue solamente el Antiguo Testamento. Pero yo estoy hablando y comencé con una lectura del apóstol Pedro, hablando de cómo fue que Dios dio las escrituras. Para los judíos, ellos no creen, no aceptan esta declaración de Pedro.
porque Pedro está en el Nuevo Testamento. Y para los judíos la Biblia llega solamente hasta el Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos que la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento va más el Nuevo Testamento. Hay cristianos, hay evangélicos que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, que ya quedó hasta que Cristo vino, que fue algo que llegó hasta Cristo y que ahora lo que tiene valor únicamente es el Nuevo Testamento. Esto es otra declaración errónea, porque el Nuevo Testamento sí tiene valor y Dios lo dio y completa lo que es la Biblia. La Biblia está compuesta del Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Pero cuando Cristo vino en la tierra, hubo algo que ahí terminó, y esto es lo que estoy compartiendo con ustedes. Terminó lo que es la parte del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos revela, nos dice, desde que el mundo existió, desde que Dios creó al mundo, y llega hasta el año 425, alrededor de 425, que fue cuando Malaquías escribió eh, su libro. 425 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento se terminó de escribir. Quiero ahora analizar algunas cosas para que nos demos cuenta que el Antiguo Testamento solamente no es la palabra de Dios y que el Nuevo Testamento forma parte de las Escrituras. Los judíos, los israelitas, cuando hablan del Antiguo Testamento, ellos le llaman la Taná, la Corá o la Biblia. Solo hasta aquí. Pero analicemos lo siguiente. Cuando el Antiguo Testamento se terminó de escribir con Malaquías, con el profeta Malaquías, es un libro que no está terminado, que al concluir se nota que lo deja abierto y se nota que iba a entrar en un tipo de enlace, en un tipo de relación con algo que vendría después. Y esto, pues lo vamos a leer en la Biblia. Aparte de Malaquías, hay otra declaración que hizo el profeta Elías que tiene también el mismo significado y la misma promesa. Voy a compartir con ustedes las palabras finales del profeta Malaquías. Estoy leyendo en Malaquías capítulo 4 y versículos 5 y 6. Dice, mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Así que aquí esta declaración de Malaquías es algo que apunta al futuro y dice que él iba a enviar al profeta Elías. La declaración es, mirad que yo os envío al profeta Elías. Versículo 6 dice, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, o sea, envía al profeta Elías y la obra que el profeta Elías iba a hacer. En Isaías, capítulo 40 y versículo 3 dice, voz que clama, preparad el preparad
en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que en Zacarías se habla de una voz que clama en el desierto. Aquí habla de Elías. ¿Qué relación hay entre la voz que clama en el desierto y Elías? Pero lo que sí se ve claro es que cuando el Antiguo Testamento termina, no terminó, no dijo hasta aquí, sino que queda en enlace. Les voy a enviar al profeta Elías y la obra que el profeta Elías iba a hacer. Entonces, ¿qué cosa iba a hacer? ¿Quién era el profeta Elías? Cuando el Nuevo Testamento comienza, cuando comienza a escribirse en el Nuevo Testamento, viene el enlace con el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice, porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ustedes notan esta declaración de Lucas con relación a Elías, ve que en el Antiguo Testamento termina con la promesa de enviar a Elías y aquí es el momento en que Elías llegó. 425 años antes de Cristo habló Malaquías y aquí está el cumplimiento. Y eso sucedió con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino y comenzó a predicar en el desierto, le hicieron una pregunta unas personas a los cuales los fariseos y los sacerdotes enviaron, preguntándole a Juan que quién él era. Dice Juan 1:23. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Así que aquí tenemos nosotros la declaración de la obra de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Fue el que Dios envió antes del nacimiento de Jesús. Y lo hizo de una manera bien interesante. Aunque en la Biblia se mencionan 7 casos de personas que llegaron a existir por la intervención de Dios en una forma milagrosa, porque las madres eran estériles, ya esto traté en un tema anterior y en un futuro debo volver a hablar de esto. Jesús, cuando vino, nació en una forma milagrosa, el nacimiento de Jesús que sabemos que nació de la Virgen María. Pero la madre y el padre de Juan el Bautista ya eran viejos y la madre de Juan el Bautista era estéril. Elizabeth ya era vieja y no tenía hijo. El ángel se le aparece y en una forma milagrosa el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que iba a tener un hijo, el nombre que le iba a dar, y estos fueron los padres de Juan el Bautista, y fue la obra que Juan el Bautista hizo para anunciar, presentar al Mesías que vendría a salvar a la humanidad. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, a los inicios del Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice de Cristo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Cristo había venido
para salvar a la humanidad. Cuando el Nuevo Testamento termina de escribirse, en el libro de Apocalipsis, que fue el último libro que se escribió, y el Nuevo Testamento termina de escribirse, entonces sí las escrituras terminan donde dice que termina. Dice Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. Claramente, aquí se ve unas escrituras cerradas. Termina. Malaquías envió al profeta Elías la obra que iba a ser una conexión con el futuro. Llega Cristo. Antes de Cristo nace Juan el Bautista. Él era el que cumplía esta promesa que se había dado. El profeta Elías que iba a ser enviado. Por eso a Juan le preguntaban que si él era Elías. Él dijo, soy la voz que clama en el desierto, la profecía de Isaías. O sea, el Antiguo Testamento termina, pero deja una conexión. Llegó el Nuevo Testamento y al terminar, Dios dice a través del apóstol Juan, si alguien le añade o si alguien le quita, está en contra de lo que Dios está diciendo. O sea, que las escrituras, lo, lo que el ser humano debe saber y debe hacer, está registrado en el libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis se dio, aclaran las escrituras mismas que ya hasta ahí estaba la palabra de Dios. Pero como que en la vida es natural en este tiempo, y hay otros libros escritos, y hay otras declaraciones como si fueran otra Biblia u otro Evangelio, esos no tienen a la autoridad, y eso lo vamos a ver en el tema que viene. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que es de utilidad, puede servir para alguien, compártelo con otras personas. Nos volvemos a encontrar para terminar esta parte en el próximo tema.